Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos nuevamente en el Árbol de la Vida. Vamos a tocar en el libro de Mormón lo que corresponde en esta semana del 7 Mosías del 7 al 10. El rey Mosía era hijo del rey Benjamín, quien a su vez era hijo de Mosías. Conocemos como a Mosía 1 y Mosía 2. Alrededor de 80 años antes de que Mosías llegara a ser rey, un hombre llamado Senif condujo a un grupo de nefita desde Saraembla para regresar a vivir en la tierra de Nefi. Y vamos a ver todo lo que sucedió, la historia de este pueblo. Y para comenzar, quería que recordemos un poquito de dónde viene esta historia, ¿no? Lo vamos a encontrar en el libro de Amalequí. En el libro de Amalequí, él habla acerca de este pueblo. Y vamos a leerlo para poder entender qué sucedió, qué pasó en ese momento. Lo van a encontrar en el libro de Omni, de los versículos 27 al 30. Y este es lo que escribió Amelec, un poquito que escribió. Él dice, y ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi. Porque se acuerda, el primer Mosía, el Señor le mandó que saliera de ahí, que el pueblo se había vuelto muy inicuo, que los lamanitas iban a venir a destruirlo, y le dijo que juntara a la gente que quisieran seguirlo y que salieran de ahí. Ellos fueron hacia el norte. eh, Ahí se estableció Mosía, que se encontró con los de Saraembla, y ahí formaron ellos el pueblo. Y esta es la historia que cuentan lo que sucedió ahí. Dice que de modo que partieron para el desierto y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todos, menos 50, fueron muertos en el desierto. Estos retornaron a la tierra de Saraemla, y vamos a ver una parte de todo esto que sucedió. Vamos a tocar en los capítulos. Em, Dice, y aconteció que también llevaron consigo a otros, hasta un número considerable, y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. O sea que estos 50 hombres que quedaron de ese grupo volvieron, juntaron más gente y volvieron nuevamente a buscar las tierras de Nefi que habían dejado mucho tiempo antes. Y dice, y yo, Amalequí, tenía un hermano que también fue con ellos. Desde entonces nada he sabido de ellos, y estoy para descender a mi sepultura. Y estas planchas están llenas, y doy fin a mi narración. Algunos eruditos que han estudiado el libro de Mormón, la historia y han buscado informaciones más, se cree que este hermano de Amelequí, que dice que se fue con este pueblo, eh, se cree que tal vez, como el papá de Amelequí se llamaba Abinadón, algunos piensan que Abinadí, que vivió ahí en ese pueblo de Senif, que después llegó a ser Leín como pueblo, como rey, perdón, que vamos a ver esto, se cree que era Abinadí el hermano de Amelequí. Es suposiciones, por supuesto, pero me llenó mucho de alegría al escuchar que algunos eh, estudiosos del libro de Mormón, de la historia del libro de Mormón, eh, que hablan, con maestros también de BYU, han hecho un comentario de esto, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y puede ser cierto. Abinadí puede ser que era hermano de Amelequí, que el papá era Abinadón. O sea que podría haber una referencia en esto de que eran
que este es el hermano de que él está hablando. Ahora, eh, en Mosías 7, vamos a ver del versículo 1 al 6. Amón va en busca de la gente que se fue. Del 7 al 16 se reúne con el rey Lini, o alguno dice Lingi, pero no, en español le decimos Lini. Del 17 al 33 el rey Limi le habla a su gente y le cuenta la historia de su pueblo. Ahí cuando le cuenta la historia del pueblo, le da permiso a Amón, que era uno que salió con este grupo, ya vamos a verlo, y esto comienza a hablar en el capítulo 8. En el capítulo 8, del versículo 1 a 4, Amón habla al pueblo, pero solamente he expuesto muy poquito de lo que Amón habló, no, no está todo completo lo que Amón dijo. Del 5 a 6, Amón le dice al rey que él no puede leer o traducir las planchas que vamos a hablar de estas planchas. Del 7 al 11 habla de los jereditas, del 12 al 18 habla de Saraembla y del profeta que vivía ahí, que era el rey, y del 19 al 21 el rey Limi da gloria a Dios. Vamos a ver esto y después vamos a ver los capítulos del 9 al 10 también. Em, entonces vamos a ir directamente a los versículos. Mm. Vamos a ir al libro Mormón y vamos a leer algunos. Dice en el versículo 1, dice, y ahora bien, aconteció que después que hubo tenido paz continua por el término de 3 años, el rey Mosía, hijo de Abinadi, perdón, hijo de Benjamín, eh, siempre confundo Benjamín con Abinadi, no sé por qué. Bueno, Mosías, que era el hijo del rey Benjamín, tuvo paz por 3 años. Tuvo deseo de saber de la gente que fue a morar a la tierra de Lei Nefi, o sea, la ciudad de Lei Nefi, porque su pueblo nada había sabido de ello desde la ocasión en que salieron de la tierra Saraembla, esto fue unos 80 años atrás, de modo que le importunaban con su insistencia. Tal vez familiares de esta gente querían saber si había alguna forma de poder qué sucedió con toda esta gente que se había ido. En el versículo 2 dice, sucedió que el rey Mosía concedió que 16 de los hombres fuertes del pueblo subiesen a la tierra de la Inef para indagar concerniente a sus hermanos. Aquí habla de subir. Recordemos que ellos estaban al norte, pero ¿por qué? Porque si ellos tenían que volver hacia el sur, tenían que subir montañas, porque cuando Mosía, el primer Mosía escapó, tuvo que subir montaña y bajar, pasaron muchas semanas hasta que encontraron al pueblo de Saraem. Entonces, por eso tuvo que, dice acá, subir, o sea que fueron a la montaña, pero en realidad fueron para el sur, a indagar concerniente a los hermanos. Em, Dice en el versículo te ocurrió que al día siguiente emprendieron el viaje e iba con ellos uno llamado Amón. Este no es el Amón que va y corta los brazos a los lamanitas, no, este no es. Este es otro Amón, Amón. Dice que también era un hombre fuerte y poderoso y descendiente de Saraembla. Y también era su caudillo. Lo habían puesto como jefe de este grupo. En total eran 16. Él era el jefe y este era un descendiente de Saraembla, dice. Eh, de Saraembla era hijo del rey eh, Mulek. Y recordemos que Mulek era el hijo del rey Sedequía que vivió en Jerusalén. Si conocemos la historia de este pueblo de Saraembla, se cree que como Sedequías tenía muchas esposas y concubinas, tal vez una de ellas escapó con un bebé de brazo o tal vez estaba embarazada,
y Mulek significa rey pequeño o niño rey. O sea que puede ser que los mulequitas tuvieron ahí ese lugar, poblaron. El rey era Sara Embla y honor al rey le pusieron el nombre a la ciudad, ¿no? Sara Embla. Y este Amón era descendiente de este Sara Embla. Él iba y llevó, y dice en el versículo 6. Amón tomó a tres de sus hermanos y se llamaban Amalequí, Elén y Gem, y descendieron a la tierra de Nefi. Él llevó a sus hermanos también, tal vez con la idea de también de conocer tierra, tal vez les gustaban ir y hacer descubrimientos, pero era un hombre muy sabio, muy inteligente, y era un hombre que seguía las direcciones del rey, del profeta. En el versículo 9 entendemos qué sucedió aquí porque Amón y sus hermanos habían visto a esta gente, o sea, le pidió a los hermanos de ellos, le dijo a los demás, quédense aquí, yo me voy con mis hermanos, vamos a ver qué sucede, qué pasa si este es el pueblo que estamos buscando o no. Y dice que en el versículo 9 aquí dice, yo soy Limi, hijo de Noé, que fue hijo de Senif, quien salió de la tierra de Zarahemla para heredar esta tierra, que era la tierra de sus padres, y el cual fue hecho rey por la voz del pueblo. Amón se entera que ahí este era el pueblo que ellos estaban buscando, que habían venido guiados por Senif, habían salido de Zarahemla. Bueno, ahí se conocen ellos, por supuesto. El rey primeramente no sabía quién era este Amón y le dice que hable con él. Entonces le permite hablar y Amón en el versículo 12 dice, y ahora bien, cuando Amón vio que le era permitido hablar, fue y se inclinó ante el rey. Levantándose otra vez, dijo, oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún y porque se me permite hablar y trataré de hablar osadamente. O sea que le va a decir realmente, honestamente, cuál es la razón que él está ahí, porque le voy a decir realmente cómo son las cosas, ¿no? Bueno, él habla. Él le dice que él es Amón, descendiente de Saraembla, y subió a este lugar para encontrar y saber de ello, porque hay mucha gente que estaban queriendo saber en Saraembla qué había sucedido con toda la gente que se había venido con Senif. Y llegamos al versículo 14, y dice, y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limi, se alegró en extremo. Y dijo, ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Israel viven aún. Ahora me regocijaré. Mañana haré que mi pueblo se regocije también. ¿Por qué dice esto? Porque Limi había mandado grupos de gente a investigar si podían encontrar a Sara Hembla para pedirle ayuda y poder saber si todavía el pueblo existía o no. Pero recordemos, vamos a tocar este tema, vamos a verlo en los capítulos siguientes, qué había pasado, por qué el rey Limi pensaba que Sara Hembla había sido destruido. Él dice aquí, me alegra mucho saber que la tierra en Zarahemla viven aún, que todavía existe. Vamos a tocarlo más adelante esto. Entonces vamos a ir al versículo 18 directamente y dice, llamó al pueblo, reunió al pueblo y aquí el rey le habla al pueblo, le hace saber de Amón y esta gente, quién eran y qué habían venido. Dice, acaeció que cuando se hubieron congregado, le habló de este modo, diciendo, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. ¿Por qué le habla así? Porque habían tenido muchas guerras, estaban sufriendo y estaban teniendo miedo de que en cualquier momento podían ser destruidos completamente. Por eso él le dijo,
ya levantad vuestra cabeza, regocijaos, ¿no? Es como sentir gozo, paz, levantad la cabeza porque mirad que la luz está con nosotros. Hay esperanza aquí y consolaos. Ya no estén más tristes, porque he aquí, el tiempo está próximo o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Habían sufrido mucho, habían pasado por muchas guerras, muchos problemas, y, y a esto le había llenado el corazón de esperanza al rey Limi, a verlo a Amón y que el pueblo de Saraembla había venido para saber de ellos. Y esto era la alegría que había causado en ellos. Vamos a pasar al versículo 21 y dice, y todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, y aquí cuenta la historia de Senif, que había salido con mucha gente de Saraembla para poseer la tierra de sus padres, Leí Nefi. Aquí cuenta todo lo que sucedió. Y en este, no vamos a leer todos los versículos, voy a leer algunos pedacitos de algunos versículos. Dice en el 21, y todos vosotros sois testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres. Tanto él como Omni, que leímos anteriormente, en el libro de Omni que habla Amaleki, dice que era un hombre que tenía mucho deseo de querer llegar a esta tierra. Tenía un deseo muy grande que él estaba enfocado en eso y no podía ver nada alrededor. Por eso dice un exceso de celo, que era tan grande este celo de querer poseer esa tierra que fue nublado, que no veía nada otra cosa que eso, el objetivo de ir y poseer esa tierra. Y vamos a ver, también vamos a tocar algunos puntos de esto porque eh, muchos de nosotros también a veces somos nublados de esta forma. Vamos a ver en los otros capítulos que también nos habla a nuestros líderes, nos habla acerca de que muchas veces nosotros somos nublados por ciertas actitudes, ciertas tradiciones, ciertos problemas que acarreamos. No podemos ver. Nuestro profeta pasado, el presidente Nelson, eh, le llamó miopía. Dio un discurso de esto, que una de sus nietas estaba muy triste porque se estaba muriendo su esposo y él le dijo eh, miopía. Miopía es que vemos solamente lo que está delante nuestro, no vemos más allá, no vemos lo que sucede más adelante o no podemos ver lo que puede estar sucediendo alrededor nuestro. Y esto es a veces caemos en este problema, en esta circunstancia. Hay muchos de nuestros hermanos que sufren de este problema. Son nublados por ciertas metas o por ciertas, eh, eh, ¿cómo le podemos decir? Em, Algunas actitudes que ellos toman y eso es así, o los problemas los ven de esa forma, no quieren verlo de otra forma. Hasta que no se resuelva eso, hasta que la persona no me pida perdón, yo no voy a hacer nada. Estamos cegados en eso y caemos, muchos de nosotros, me incluyo, caemos en esta actitud. En el versículo 22 dice, e hizo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Entonces, este exceso que le llevó a ello fue el engañado por el rey Lamán, el rey de los lamanitas. Y dice que le ofreció, cuando cayó Senif, queremos poseer esta tierra, nos permite rey. El rey dijo, sí, está bien, tómelo, no hay ningún problema.
pero lo hizo con este objetivo único de subyugarlo y esclavizarlo en el momento adecuado que él considerara. Le mostró amistad, le mostró que todo está bien, eh, tomen la tierra, no se haga ningún problema. Y el rey Zenith, como estaba enfocado en poseerla, no pudo notar o no sintió el espíritu que le estaba diciendo, hay un problema aquí, aquí hay algo que no está bien. No pudo sentir el Espíritu Santo que le estaba diciendo, no, no hagas caso al rey Lamán, hay algo malo. Y en esto muchos de nosotros caemos. Nuestros jóvenes actualmente están cayendo de esta misma forma. Se hacen amigos de gente que no es miembro de la iglesia, empiezan a ver cosas del mundo, el mundo le muestra amistad, le muestra compañerismo, le dice, no te hagas problema, está bien, ven, pero yo no fumo, no tomo, ay, no hay ningún problema, ven, seamos amigos, participa con nosotros, porque en realidad ellos saben que tarde o temprano vamos a dejar todas estas cosas buenas que tenemos en la iglesia, vamos a dejarlo, porque empezamos a seguir al mundo y somos nublados por el mundo, somos apartados. Esta es la neblina que vio, leí en su sueño, que muchos se perdieron por esta neblina. Y a veces esta neblina son aquellos que se hacen llamar amigos nuestros o que dicen que está bien, ven, participa con nosotros. Ven a ¿para qué vaya el domingo? Ven, si reuniste con nosotros, ¿no es eso también bueno? Ven, comparte con nosotros, no vayas a la iglesia, no cumplas el día de reposo. ¿Para qué va a pagar los diezmos? Cosas así. Lo empiezan a traer y no vemos más allá. En el versículo 24 dice, sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos. Cuando fue engañado, Zenith no podía ver más allá, no tenía la guía del Espíritu Santo, a pesar de que era un hombre bueno, pero fue engañado por la astucia del rey Lamán y por muchas generaciones han sufrido. Pero a pesar de eso, el Señor no los ha abandonado. Muchos de nosotros somos engañados también, somos cegados. Pero si nosotros intentamos volver nuevamente, no nos apartamos, seguimos orando, va a llegar un momento dado que el Señor va a decir, bueno, este hijo ha aprendido su lección, ahora es tiempo de que pueda él recibir respuestas a sus oraciones. Y muchos de nosotros caemos en esto. A veces no le damos el tiempo al Señor de que Él nos responda. Y dice, bueno, el Señor no me responde, yo ya no puedo volver, ya, ya caí en estos vicios, en estas cosas del mundo, ¿para qué voy a volver? El Señor no me responde. Es cuando llega ese tipo de pensamiento es porque Satanás está sabiendo que el Señor falta muy poco para que el Señor responda a sus oraciones. Entonces quiere desalentarnos, quiere hacernos sentir de que ya se acabó todo. Tenemos que pasar este límite. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene límites. También cuando nosotros queremos alejarnos de vicios, empezamos a sentir que no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar esto, es porque estás llegando al límite de que si pasas este límite, vas a ser sano, vas a ser curado. Y Satanás no quiere que esto suceda. Entonces empieza a causar decepción en nosotros, a hacernos perder la esperanza, el deseo de querer mejorar. Y en el versículo 26 cuenta algo que sucedió que nosotros sabemos
Aquí habla de un profeta, dice, y han matado a un profeta del Señor. Aquí está hablando de que habían matado a Binadí, que después lo vamos a ver en los capítulos siguientes, lo que pasó en esto. Em, Vamos a ir al versículo 33 para terminar este versículo, este capítulo. En el 33 dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él de acuerdo con su propia voluntad y deseo os librará del cautiverio. El cautiverio de que está pasando esta gente puede ser el cautiverio que nosotros tenemos también. Dependemos de cosas que no han llevado a la esclavitud. Hay muchos vicios como el alcohol, el cigarrillo, la droga, la pornografía, problemas mentales, económicos. Somos prisioneros de todo esto. Tenemos que mostrarle al Señor que nosotros hemos puesto nuestro corazón en Él. Nos estamos esforzando en guardar los mandamientos, en servirle al Señor. No importa los problemas que estén pasando, ni continuar. Yo dije al Señor que voy a hacer esto, voy a dejar todos estos vicios, estas cosas que nos atrapa y dejarlo y continuar adelante, que va a llegar el momento en que el Señor nos librará de todo esto. Y vamos a pasar directamente al capítulo 8. Em, a ver, no me responde. Vamos a pasar al capítulo 8. En el capítulo 8, acá Amón enseña al pueblo de Limi. Acá Limi le permite a Amón a poder hablar y comunicarse con el pueblo. Eh, Estoy teniendo una demora, pero voy a seguir hablando. Aquí él dice en el versículo 1 del capítulo 8. Dice, aconteció que después que el rey Limi hubo acabado de hablar a su pueblo, hizo que Amón pudiera hablarles a ellos. Entonces se presentó al pueblo de Limi, a Amón, y él habló. No está todo escrito lo que Amón dijo, pero hay algunas partecitas nomás que pusieron. Esperamos algún día que podamos tener todo esto. Y dice que Amón le declaró las últimas palabras que el rey Benjamín les había enseñado. O sea que Amón tal vez tenía parte de esos escritos que no sé si se acuerdan ustedes de Abinadí, del rey Benjamín, perdón, del rey Benjamín, que había hablado a su pueblo, le había pedido que escribieran lo que él y pudieran llegar así esos escritos al pueblo. Tal vez uno de estos escritos había llegado a la mano de Amón, y él pudo hablarle todo lo que el rey Benjamín le había hablado. Y en el versículo 5 dice, y ocurrió que hizo que llevaran a Amón las planchas que contenían los anales de su pueblo desde el tiempo en que salieron de la tierra Zarahemla para que él las leyera. O sea que Senif hizo que continuaran escribiendo. Contaron la historia del pueblo, qué sucedió del momento en que salieron del, 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 del pueblo de Zarahemla. Am, Bien, estoy teniendo una demora, no me funciona para pasar al capítulo 8.
Entonces, aquí Amón lee, dice ahora bien, y cuando Amón hubo leído la historia, él pudo leerlo. O sea que el rey en ese momento cuando estaba leyendo, notó que Amón era una persona instruida y lo interrogó para saber si podía interpretar idiomas. Aquí vemos lo que había sucedido. Eh, Vamos a ver por qué le pregunta esto a Amón. Entonces vamos a ver lo que dijo, le dijo al el rey en el versículos. Vamos a leer, vamos a leerlo, pero tengo aquí, quería compartir con usted lo que dijo ahí en el del versículo 7 al 10. Dice, cuenta que el rey Lime dice, hice que 43 de los de mi pueblo emprendieran un recorrido por el desierto para que por ese medio hallasen la tierra de Saraembla, a fin de apelar a nuestros hermanos para que nos libraran del cautiverio. Estuvieron perdidos en el desierto por el espacio de muchos días, y a pesar de su diligencia, no encontraron la tierra de Saraembla, sino que retornaron aquí después de haber viajado por una tierra entre muchas aguas y de haber descubierto una región llena de huesos de hombres y bestias, y también estaban cubiertas de ruinas de edificios de toda clase. Descubrieron una tierra que había sido habitada por un pueblo tan numeroso como las huestes de Israel, y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído 24 planchas que están llenas de grabados y son de oro puro. Y aquí también han traído petos, los cuales son de gran tamaño y son de bronce y de cobre y están perfectamente conservados. No solamente encontraron esas 24 planchas, eh, esas planchas que habían encontrado, Em, también trajeron petos que cubren acá el pecho y hay algunos traían también que cubrían la espalda, pero dice que eran de gran tamaño, o sea que estaban hablando de gentes muy grandes, tal vez gigantes, em, eran muy enormes y lo trajeron para evidencia. Em, entonces también vamos a pasar a los versículos, vamos a seguir leyendo. eh, Vamos a ir eh, antes de leer el versículo 11, quería leerle eh, lo que, donde también podemos encontrar la historia de lo que sucedió en el libro de Éter, porque estas planchas que se encontró son lo que nosotros ahora tenemos como el libro de Éter. Y en uno de los últimos capítulos de Éter, dice Éter 15:33, dice, y el Señor habló a Éter y le dijo, sal, y salió y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la centésima parte he escrito yo. También hay muchas cosas que en el libro de Éter que no tenemos, que algún momento, cuando el Señor lo considere, vamos a tenerlo. Y le dijo, y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Estas son las planchas de que se habían encontrado. Solamente es para que nosotros pudiéramos saber y entender un poquito más de todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo los versículos. Quería leer el versículo 11 y dice, no tan solo encontraron los petos, también encontraron muchas cosas, ¿no? Y dice, y más aún han traído espadas cuyas guarniciones se han consumido, cuyas hojas estaban carcomidas de herrumbre. No hay en la tierra quien pueda interpretar el lenguaje o los grabados que están sobre las planchas. Por eso te dije, ¿puedes traducir? Y aquí, cuando le pregunta y dice que no hay persona en la tierra que puedan interpretarlo,
Aquí a Amón, él le dice que sí. En el versículo 13, Amón da testimonio del rey Mosía y lo también da un testimonio de lo que es un profeta. Amón le dijo, puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que les sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y quien se le manda mirar en ello, lo que se le manda a mirar en ellos, ese se llama vidente. Tal vez aquí también eh, Mormón hace eh, cuenta de lo que pudo haber sucedido, como mirando el futuro, ¿no? Porque de la misma forma que habla aquí, fue lo que sucedió también con José Smith. Tal vez tiene una representación de lo que aquí habló, de lo que cuenta aquí lo que sucedió. Tal vez es como un espejo del futuro. Lo mismo sucedió con José Smith. Él tenía los intérpretes, podía leer cosas que estaban grabadas en idiomas antiguos, que nadie podía hacerlo, y él sí pudo hacerlo con esto, y que se llama vidente en realidad como profeta. Tengo aquí algo, el elder Anderson habló, eh, tengo dos citas de él. Dice, la función más importante del profeta del Señor es enseñarnos acerca del Salvador y guiarnos a Él. Un profeta es una atalaya en la torre y nos protege de los peligros espirituales que quizás no veamos. Para aquellos que buscan diligentemente la vida eterna, la voz del profeta brinda seguridad espiritual en tiempos muy turbulentos. Y la otra, la continuación de la cita, que lo pueden leer en la Leona de mayo del 2018 o en la conferencia de abril del 2018. Dice, un profeta no se interpone entre usted y el Salvador, más bien permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta para nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Como Pedro en la antigüedad, nuestro profeta declara, Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al versículo 18. Y dice, y así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para su semejante. Dios ha preparado todos estos medios para nuestros beneficios. Y solamente por medio de la fe y podemos lograr un testimonio de que todas estas cosas realmente son ciertas. Vamos a ir al versículo 20 para terminar este capítulo. Dice, oh, cuán maravillosas son las obras del Señor y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo. Sí, cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres, pues ni buscan sabiduría ni desean que ella los rija. Las obras del Señor son maravillosas, pero nuestro entendimiento es muy pobre. Em, Tenemos por medio de la fe y por medio de la guía del Espíritu Santo, podemos lograr conocimiento y sabiduría. De esta forma, nosotros podemos dejar que ella misma, la sabiduría de Dios, pueda regirnos en nuestras vidas. Vamos a pasar al capítulo 9.
Y antes de pasar, aquí es donde habla más de la historia de Zenith. Entonces, quiero leerle acerca de Zenith. Dice, Zenith estaba tan enfocado en regresar a la tierra de Nefi y reconstruir las ciudades que estaban allí, que no tuvo en cuenta algunas de las consecuencias negativas que su decisión podía ocasionar. Después de experimentar algunas de esas consecuencias, Zenith y su pueblo acudieron al Señor con fe. A veces nosotros quedamos enfocados en nuestras vidas en cosas que son muy negativas o que nosotros creemos que son de un gran valor a nosotros. A veces decidimos irnos de nuestro país sin consultar al Señor, sin pedir la guía o hablar con nuestros líderes para ver qué piensa, qué opina. Pero nosotros, si somos cabeza de nuestros hogares, aquellas hermanas que no tienen un esposo por diferentes motivos, ellas son las cabezas del hogar. Ellas tienen derechos de preguntarle al Señor para saber la decisión que van a tomar es buena para ella y su familia. A veces tomamos decisiones enfocadas solamente porque algún amigo o alguna persona nos dijo que deberíamos hacerlo y no esperamos la respuesta del Señor. O pensamos que el Señor no nos responde. Debemos seguir orando y con nuestro corazón, con nuestra mente, enfocarnos en que el Señor haga saber si la decisión que hemos tomado de salir de ese lugar o hacer ciertas cosas que pueden influenciar en la existencia de nuestras generaciones siguientes, debemos tener mucho cuidado, debemos hacerlo con mucha oración, con ayuno y guía espiritual. No hay otra. Si no podemos, esto es porque él decidió incluirlo en el libro de Mormón, que nosotros, él sabía que nosotros íbamos a leer esto, que tengamos cuidado cuando nos enfocamos mucho en algo sin consultar al Señor. Puede traer graves problemas por generaciones a nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 3. Eh, a veces cuando vamos a ir a, a las escrituras, vamos a pasar al capítulo 9. El versículo 3 dice, sin embargo, yo, con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra, mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Em, Aquí vamos a- a entrar eh, en algo de que como el pueblo de Nefi, eh, el pueblo de Zenif, perdón, el pueblo de Zenif, cuando llegó a esta tierra, habló con el rey Lamán y fueron engañados por el rey Lamán. Ellos no podían ver qué es lo que estaba oculto detrás de la amistad y y la falsedad que el rey Lamán le había mostrado. Ellos no pudieron sentir, no pudieron ver este engaño. Y muchos de nosotros caemos lo mismo con las cosas de este mundo. Somos engañados, pensamos que no, las cosas del mundo son buenas, nos ayudan, hasta que somos atrapados y caemos y sufrimos. No solamente sufrimos nosotros, sino que las generaciones siguientes sufren también, o tal vez peor que nosotros. Em, Tengo algo aquí que del elder Gary Stevenson habló de esto. Cuando nos enfocamos tanto en algo y no podemos ver a nuestro alrededor.
Dice, del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear el inmenso sol, em, la diminuta luna, recordemos que el Sol es 400 veces más grande del tamaño de la luna. Por eso, ¿cómo puede ser que la luna puede cubrir el Sol? Es nada más porque la luna está más cerca de la Tierra. Por eso puede cubrir al Sol, que es, como ya dije, 400 veces más grande que la luna, que nos conocemos como eclipse, ¿verdad? Dice, voy a leerlo de vuelta. Dice, del mismo modo que la diminuta luna puede bloquear el inmenso sol y extinguir su luz y calor, un eclipse espiritual puede ocurrir cuando permitimos que obstrucciones pequeñas e inquietantes, esas que enfrentamos a diario, se acerquen tanto a nosotros que bloqueen la magnitud, el fulgor y la calidez de la luz de Jesucristo y de su evangelio. A veces los pequeños problemas son los que nos nublan a nosotros, y no podemos ver más allá. Una vez tuve una experiencia con un forklift que llevaba. Un forklift puede acarrear toneladas, pero al llevar este forklift se trabó en algo, en que no podía ver qué objeto era el que había trabado a este forklift que podía acarrear toneladas de peso. No pude ver a simple vista qué era lo que me impedía mover el forklift. Tuve que traer otro forklift que sacara este peso que yo llevaba, que no llegaba ni a una tonelada tal vez, y el forklift podía llevar cientos de toneladas más. Busqué otro forklift, moví la pieza para atrás y tuve que dar vuelta al forklift para ver el, qué era el objeto que me estaba impidiendo seguir. Y pude encontrar una piedra muy pequeñita que ni siquiera podía yo a simple vista verla. Tuve que pasarle la mano a la rueda del forklift. Forklift es una maquinaria que transporta cosas pesadas sin que nosotros tengamos que esforzarnos. Levantamos el objeto pesado y las ruedas acarrean este objeto que con nuestro impulso es muy fácil de mover tonelada. Pero era una piedra tan pequeñita que al pasarle la mano me di cuenta que era una piedrita muy pequeña. Así pasa en nuestras vidas, no nos deja seguir adelante. Problemas que son muy pequeñitos. Tenemos que pararnos, meditar, orar y preguntar si vale la pena eh, lo que estamos haciendo, ah, dejando de ir a la iglesia o pelearnos con nuestra familia, o nuestro cónyuge, o nuestros hijos, tan solo por una pequeñez. Vamos a seguir leyendo algunos versículos más, y vamos a pasar. Tengo una cita también que nos dio Led Bednar. Voy a leer el versículo 16, el 17 y leo lo que Led Bednar habló. Dice, aconteció que aquí está hablando de que los lamanitas, después de ser engañados, vinieron a la guerra con ellos. Dice, aconteció que los armé con arcos, con flechas, con espada, con cimitarra, con mazas, con ondas, con cuanto género de armas pudiera inventar. Y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Y así fue, el Señor los libró de ellos. Llegó el momento en que el Señor escuchó sus oraciones y pudo mm, ayudarle y sacarle de esos problemas. El Elder Bern hace un comentario también
Lo pueden también encontrar en la Liaona, pero también en la Conferencia General de abril del 2008. Dice, se requiere esfuerzo de nuestra parte antes de recibir bendiciones y la oración, que es un tipo de obra, es el medio señalado para lograr la más suprema de todas las bendiciones. Después de decir amén, seguimos adelante y perseveramos en la obra consagrada de la oración, actuando según lo que hayamos expresado a nuestro Padre Celestial. Aquí el Elder Berna dice que después de nosotros de orar de lo que estamos pidiendo o solicitamos, tenemos con fe seguir adelante. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Limi. Oró al Señor, pidió con fe y fue a la batalla, se enfrentó con esperanza, con fe de que el Señor lo iba a librar. Y así fue. Fueron librados, ganaron esa batalla, pero otras batallas continuaron y siguieron luchando en contra de los lamanitas. Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Aquí en este capítulo 10, del 1 al 5, habla acerca de la prosperidad y preparación para la guerra. Tanto estaban prosperando, pero al mismo tiempo se estaban preparando para la guerra. Del 6 al 10 viene un segundo ataque de los lamanitas. Del 11 al 19, Zenif habla de las tradiciones de los lamanitas. Y del 20 al 22, Zenif habla de de las grandes victorias que tuvo y pasa su reinado a su hijo, que vamos a ver en los capítulos siguientes que el hijo que le pasó el reinado era Noé, que nosotros lo conocemos. Em, Aquí habla mucho de las tradiciones. Vamos a leer algunos versículos nomás. El versículo 12 dice, está hablando quién eran los lamanitas. Dice, era un pueblo salvaje, feroz, sanguinario, creyente en las tradiciones de sus padres, que eran estas. Creía que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres. O sea que pensaban que Leí y Saraí, sus padres de Lamal y Lemuel, fueron echados porque ellos eran gente inicua. No porque el Señor le había dicho que saliera, que Jerusalén se estaba volviendo inicuo, no. Le habían enseñado que los padres de Lamar y Lemuel eran gente inicua. Y que sus hermanos lo ultrajaron en el desierto y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. O sea que todo lo que ellos estaban hablando no era nada cierto, no era realmente lo que había pasado. Ellos eran los que habían agraviado a sus padres y a sus hermanos menores. Ellos habían causado grandes, grandes daños. En el versículo 13 es que habían sido tratados injustamente. Esto tiene mucha relación también con muchos miembros de la iglesia que se alejan enojados de la iglesia y dicen que los líderes de la iglesia hacen esto, que los líderes de la iglesia hacen aquello. Pero no dicen que fue un presidente Rama, o que fue un presidente del Quórum de Elder, o que fue un maestro de la escuela dominical. No, dice que los líderes de la iglesia. Y mienten tanto para tapar la iniquidad y los problemas que ellos o las debilidades que tienen, mienten tanto que llegan a creer que esto es verdad. Y sus hijos que escuchan esta mentira piensan que realmente los líderes de la iglesia han causado este daño en sus padres. Por eso ellos se alejaron de la iglesia. Hay muchos de estos y estamos escuchando en las redes sociales, hay muchas de estas personas que se sienten agraviados, que ellos dicen que han sido engañados, maltratados injustamente. Por eso se fueron de la iglesia. En el versículo 15 dice eh, que
el Nefi había arrebatado de su mano el mando del pueblo, que el mando del pueblo que a ellos les correspondía de dirigir al pueblo, pero Nefi se lo había arrebatado. No solamente se lo había arrebatado, sino que le había robado los anales que pertenecían a ellos, eh, que él lo había robado y se había escapado con mucha gente. Y en el versículo 17 dice, por tanto, han enseñado a sus hijos a que lo aborrezcan y que lo asesinen y que le roben y lo despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlo. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Y aquí llegamos a la parte de tradiciones. Estas son las tradiciones que los lamanitas tenían. A veces nosotros también traemos ciertas tradiciones que no son buenas dentro del pueblo del Señor. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, aceptamos el Evangelio, decimos que sí vamos a ser bautizados, que creemos, aceptamos al profeta, aceptamos el libro de Mormón como la palabra de Dios, pero no queremos dejar nuestras tradiciones. Hay muchas tradiciones que sí son buenas, pero hay muchas tradiciones nuestras que no son buenas. Aún han sido creadas ciertas tradiciones en la iglesia que esto impiden a nosotros que podamos ver a las personas como hijos e hijas de Dios. Y yo también había caído en esto. Por mucho tiempo yo tenía ciertas tradiciones que salieron en la iglesia que me nublaban a mí, no me dejaban ver a las personas como realmente son. Y los juzgaba y los condenaban y decían que no eran buenas personas. Eh, Algunas de las tradiciones, por decir nomás, eh, que tenemos que tener camisas blancas. No hay ningún mandamiento o ninguna guía en las escrituras o en lo que nuestros profetas o apóstoles hayan hablado acerca de que debemos estar con las camisas blancas. Esto no significa que nosotros vamos a ir con camisas de colores y rojas y de lo que sea. No, esto no es el significado. Es cómo nosotros queremos que el Señor nos vea. El Señor, nuestro Padre Celestial y Jesucristo realmente nos ama a nosotros. Pero cómo nosotros nos presentamos frente a Él, cómo queremos que ellos nos vean a nosotros. Ir a un día domingo de camisas de colores o corbatas escritas o con esas sudadera o remeras, le llaman en algún lugar remeras también, o que con dibujos o con nombres o marcas, un día domingo, tenemos que pensar, ¿esto es bueno? ¿Esto es correcto? No distraeremos a la gente. Imagínese un joven repartiendo la Santa Cena con camisa de colores o con corbata con dibujos y diseños que hay de muchas clases, muchos significados también tiene. ¿Es correcto esto? Debemos preguntar. No, no todo el Señor nos va a decir que es correcto y que lo que no es correcto. Hay muchas formas de pecar y de cometer errores, pecado de omisión y de comisión. Hay muchas formas. El Señor quiere que nosotros tomemos decisiones por nosotros mismos. ¿Qué es correcto? ¿Qué es lo que nos hace sentir el Espíritu Santo? Preguntarle al Señor, ¿es correcto que vayamos así? ¿Es correcto que vayamos al templo con ropa de trabajo sucia? ¿Es correcto? Eh, Sé que hay situaciones que no se pueden evitar. El Señor sabe de esto, pero nosotros tenemos que tomarnos el tiempo. Es lo mismo, yo a veces me pregunto, ¿cómo nos verán nuestros papás y nuestra mamá si nosotros les caemos a visitarlos a ellos con ropa rota o sucia,
con nuestras zapatillas sucias, todo despeinado, todo transpirado, con olor. Eh, ¿Nuestros padres nos verían bien a nosotros? Si ellos han limpiado su casa, tienen su casa limpia, tienen su carpeta limpia en el piso, ¿va a dejar que nosotros sucios entremos y ensuciemos lo que ellos han limpiado? Ellos nos dirían, hijo, te amo, pero no podés entrar a la casa de esta forma. No podés venir a mi casa a visitarme borracho o drogado o con esta ropa tan sucia. Me ensuciaría el piso, la alfombra, me ensuciaría las alfombras también. Eh, yo creo que nosotros como padres haríamos eso. ¿Cómo Dios o Jesucristo nos vería a nosotros? Siempre hay tradiciones que impide que nosotros podamos ver a nuestros hijos, a los hijos y a hijas de Dios, verlo de una forma diferente. Las tradiciones de no hacerse tatuaje en el cuerpo. Pero hay muchos de los hijos hijas de Dios que están recibiendo el Evangelio y que tienen tatuaje. Tenemos que mirarlos de otra forma, mirarlos como Jesucristo miraría a ellos y ayudarles. Por supuesto, si la persona tiene un tatuaje que significa de un demonio, de algo malo, o significa palabras de vulgares, por supuesto, si nosotros consideramos la capilla y el templo como algo sagrado, algo digno, tenemos que cubrirnos. A pesar que la tenemos, tenemos que cubrirnos, buscar una forma de que Dios pueda ver que nosotros estamos interesados en mejorar y cambiar. Tenemos que dejar ciertas tradiciones eh, que no nos ayuda para nada. Tengo algo aquí que dijo una presidenta de la primaria en la Conferencia General de abril del 2008. Dice, debemos esforzarnos por oír las interpretaciones del Espíritu en vez del entendimiento del mundo. Debemos tener corazones y mentes receptivos, aceptar el camino del Señor y, si es necesario, cambiar nuestro modo de vivir. La conversión personal se logra al empezar a vivir como el Señor desea que vivamos, firmes e inmutables en guardar todos los mandamientos, no solo los que nos convenga. Esto llega a ser un proceso de refinamiento si nos esforzamos para que cada día sea mejor que el anterior. De este modo, nuestras tradiciones se convierten en tradiciones de rectitud. Y esto es todo lo que tengo para ustedes, hermano. Que podamos buscar la guía del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Buscar en oraciones y guía cómo queremos que el Señor nos vea a nosotros. Y que nos estamos esforzando que el Señor pueda vernos a nosotros que estamos dispuestos a guardar los mandamientos y a cumplir con los convenios que hemos hecho al bautizarnos o en el templo. Comparto esto con ustedes y nos vemos en la próxima. Denle me gusta o un comentario si ustedes quieren o compártanlo con alguien que lo necesite. Gracias y nos vemos en la próxima.